El tema para hoy, entonces, que me corresponde es el tema de vitamina D y salud osteomuscular, un tema en cuanto a las novedades en vitamina D. Vamos a empezar entonces conociendo esta parte de la deficiencia que se considera actualmente una pandemia. Estos los niveles que se encuentran a nivel poblacional alrededor de todo y la problemática asociada a esto es por sus implicaciones en los múltiples sistemas, no solamente a nivel osteomuscular, sino a nivel lógico, a nivel cardiovascular, reproductivo, a nivel patologías malignas, etcétera. Y como bien sabemos, con el envejecimiento de la población aparecen nuevas patologías o ocurre un aumento en la prevalencia de las mismas, en este la osteoporosis, y efectivamente pues tiene una relación directa con esta deficiencia de vitamina D. En esta imagen quería mostrarles precisamente este término de la pandemia, se ve a nivel mundial las deficiencias de D ocurren todo en Australia, una alta exposición a los rayos violeta, la población de deficiencias hasta el 30%, y esto pues aún muchísimo más en latitudes altas, como puede ocurrir a nivel de Rusia, a nivel asiático, a nivel europeo, y por supuesto a nivel de América y de Centroamérica, que funciona no solamente exposición solar, sino también bajos consumos en dieta y en los alimentarios. Factores están asociados con estas deficiencias de vitamina D, factores fisiológicos, factores en el consumo, factores asociados a la exposición solar. Ahorita en particular el tiempo de confinamiento, ese aislamiento que tenemos al sol o poblaciones en particular, los ancianos que se han expuesto muy poco al sol, el uso de ropa muy cubierta, el uso de bloqueadores solares de alta capacidad que también nos disminuye la absorción de vitamina D a nivel de la piel, factores fisiológicos, factores patológicos, la obesidad, la enfermedad renal, la enfermedad hepática, mismo envejecimiento, el embarazo, el uso de ciertos medicamentos, etcétera. Múltiples factores que están asociados deficientes de vitamina D. Para ello, pues, todos digamos, los valores que utilizamos en práctica diaria, las científicas americanas pueden utilizar puntos de corte, pero en general utilizamos los de la Sociedad Americana de Endocrinología, donde se consideran suficientes aquellos que están encima de 30 nanogramos por litro, insuficientes 21 y 29 y por debajo de 20 o en algunos casos por debajo de 10, dependiendo pues del tipo de definición que utilicemos. Estos puntos de corte que han establecido las entidades pues no son arbitrarios, estos puntos de corte dependen de lo que se ha encontrado a nivel del metabolismo del calcio, de los niveles estables de calcio de paratormona y de las implicaciones fisiológicas y patológicas que pueden tener estos cambios en los valores de vitamina D en la salud. ¿Cuáles son los mecanismos de la vitamina D para mejorar la salud ósea? Entonces, el aumento en la absorción intestinal de calcio, la prevención de hiperparatiroidismo secundario fuera de lo que ocurre en patologías como la enfermedad renal crónica, también por efectos directos en la formación de los osteoblastos, y también se ha encontrado que los niveles suficientes de vitamina D tienen una relación positiva con la densidad mineral ósea. ¿Qué pasa en particular en los ancianos, que es donde más se ha encontrado que hay más deficiencia de vitamina D? En ellos entonces hay una menor capacidad de la piel de sintetizar precursor de la vitamina D3. Como les hablaba, la menor exposición solar por la mayor prevalencia de cáncer de piel pues hace que haya mucho menos exposición, por eso es más prevalente. Y en los ancianos se requiere un consumo diario mínimo de alrededor de 800 a 1000 unidades diarias, diferente a lo que ocurre en los sujetos más jóvenes de 70 años, en quienes se recomienda en condiciones basales no patológicas un consumo de alrededor de 600 unidades diarias. Y más aún en aquellos ancianos institucionalizados, donde la exposición solar y la suplementación en las dietas puede ser menor, en ellos pues por supuesto los niveles de vitamina D se van a encontrar mucho más bajos.
En particular, con respecto a la vitamina D y caídas, entonces la relación que ocurre está directamente asociada a la calidad del músculo durante el envejecimiento. Entonces, como bien sabemos, los receptores de vitamina D están a nivel esquelético. Allí la vitamina D activa una proteinquinasa C que promueve la liberación de calcio y por ende la contracción muscular. ¿Qué pasa con la edad? Disminuyen esos receptores de vitamina D y disminuyen las fibras musculares tipo 2, que son las que nos van a ayudar a responder rápidamente a nivel pues de la contracción muscular ante la eventualidad de una caída, y es por eso que estamos más expuestos con los años. ¿Qué se ha encontrado en los ancianos que tienen deficiencia de vitamina D, deficiencias severas? En ellos las biopsias han mostrado atrofia de las fibras tipo 2 con aumento en los espacios interfibrilares, infiltración grasa, fibrosis y gránulos de glicógeno. Como podemos ver, esta es una fisiopatología muy relacionada con la sarcopenia, donde se alteran esas fibras tipo 2 y hay infiltración grasa que por supuesto disminuye no solo la masa muscular, sino también su funcionamiento. Varios estudios han mostrado entonces el efecto de la suplementación de vitamina D con la menor incidencia de caídas. Vamos a ver más adelante lo nuevo que hay con respecto a esto. En el 2004 se publicó un metaanálisis donde se encontró que la suplementación de vitamina D llevaba a una mejoría en la fuerza muscular alrededor del 22%. Sin embargo, no así en la masa muscular o en el poder, fue básicamente a nivel de la fuerza muscular. Y también se ha encontrado que tiene resultados positivos en cuanto al balance y por ende pues a esa posibilidad de caídas. Se ha relacionado también los niveles suficientes con un buen rendimiento en los músculos en los miembros inferiores. En el NHANES 3 se encontró que pacientes con mayores niveles tuvieron también mayor velocidad en la marcha y medidas de rendimiento físico, y esto mejoró mucho con la suplementación. Entonces, a nivel geriátrico, no solamente la medición del volumen de masa en sí mismo, sino más bien la funcionalidad es lo que se ha encontrado beneficioso con la suplementación de vitamina D. Cuando hacemos la búsqueda de qué es lo nuevo que hay en vitamina D, la búsqueda es supremamente extensa, por lo que les digo que tiene implicaciones en múltiples sistemas, ahorita con el COVID, con la salud cardiovascular, con cualquier cantidad de sistemas que pueden tener implicaciones con la vitamina D. Pero hice como una búsqueda un poco más detallada con respecto a los beneficios que podría tener la suplementación de vitamina D en prevención primaria. Les voy a mostrar algunos artículos que encontré en relación a esto y que más que respuestas tal vez nos trae algunas dudas con respecto a este tema. Este es un artículo publicado hace 5 años, tampoco es tan reciente, pero que deja muchas dudas también. Este es un metaanálisis que hizo una búsqueda de artículos en cuanto a la suplementación de calcio más vitamina D y el riesgo de fracturas. Este metaanálisis evaluó, pues, como les digo, todos aquellos estudios que fueron randomizados en suplementación de calcio y vitamina D y sus resultados en fractura de caderas, en fracturas generales en adultos. Incluyó estudios entre el 2011 y el 2015, encontraron 8 estudios. De estos 8 estudios hubo 30.970 participantes, hubo 2.231 fracturas totales incidentales en este periodo de tiempo, y de estas 195 fracturas de cadera. ¿Qué se encontró en este metaanálisis? Que hubo una reducción estadísticamente significativa en las fracturas totales de alrededor del 15%, con un intervalo de confianza de 0.73 a 0.98, y que hubo una reducción aún más significativa en las fracturas de cadera del 30%. Recordemos que este fue un estudio poblacional, no pacientes específicamente con diagnóstico de osteoporosis. Cuando miramos los gráficos de Forest Plot, este es el gráfico para prevención o para disminución del riesgo con la suplementación de calcio y vitamina D en riesgo de fracturas totales. Vemos una tendencia hacia en el riesgo de las mismas. Sin embargo, hay varios de estos estudios que pasan por el 1 y que tampoco pues son tan significativos como vamos a ver.
E igualmente pasa a nivel de fractura de cadera, donde fue un poco más evidente la reducción en el riesgo, que ellos nos hablan de un 30%, sin embargo, los varios estudios, al menos 3 estudios, pasan por el 1, disminuyéndonos como la certeza con respecto a estos hallazgos. Evaluando un poco más detenidamente este metaanálisis, 2 de los estudios que fueron incluidos tuvieron en cuenta pacientes institucionalizados, que como les decía son ancianos, son sujetos que tienen en general niveles más deficientes de vitamina D y que son pacientes que están en mayor riesgo de caídas por toda la comorbilidad y la condición pues particular en las que viven, ¿sí? En estos pacientes, realmente uno de los estudios solamente nos mostró que hubo una reducción en el riesgo, que fue el 0.74 para fractura de cadera y también para fractura general, pero otro de los estudios no nos mostró ningún beneficio. El intervalo de confianza pues pasa por el 1 en este caso. Y los otros 6 estudios que fueron hechos con ancianos de la comunidad, 2 de ellos tampoco nos mostraron un beneficio en reducción de ninguno de los 2 tipos de fracturas. Entonces, allí deteniéndonos un poco más en las características de este metaanálisis, vemos que de pronto hay algunas fallas en cuanto al real beneficio que nos puede traer la vitamina D en prevención primaria. Este es otro estudio que encontré publicado el año pasado, es derivado de un gran estudio poblacional que hicieron en Estados Unidos, que es el estudio TAL, que evaluó el efecto que tenía la suplementación de vitamina D y omega 3 en sujetos de la comunidad nuevamente, y su objetivo primario era evaluar enfermedad cardiovascular, pero en los subanálisis estudiaron también sus efectos a nivel osteomuscular. En este en particular se evaluó el efecto de los suplementos de vitamina D en el riesgo de caídas en la población estudiada. ¿Ellos qué hicieron? Hicieron una valoración de si la suplementación de 2.000 unidades diarias de podían disminuir el riesgo de caídas. Fue un estudio doble ciego, controlado y con placebo. Incluyó 871 adultos que fueron tratados durante 5.3 años. Incluyó adultos mayores de 50 años, mayores de 55 años, con una media de edad de 67 años. Como vemos, realmente no era una población tan vieja la que estaba incluida en este, que pues precisamente son los sujetos que más riesgo tienen de caerse. Esta población era una población en general sana, que no tenía antecedente de cáncer ni de enfermedad cardiovascular de base, y a ellos de forma aleatorizada colecalciferol 2.000 unidades y o ácidos grasos omega 3, 1 gramo diario, o placebo. Ellos vectorial de 2x2 y su endpoint era 2 o más caídas o una caída que requiriera consulta médica. En estas gráficas, entonces, en la línea amarilla, naranja, que estaban en el grupo de placebo, que no estaban recibiendo suplementación ni de vitamina D ni de omega 3, y aquellos pacientes que sí estuvieron recibiendo suplementación de vitamina D. Y como es evidente allí, no hubo ninguna diferencia entre la presentación de 2 o más caídas durante el tiempo de la evaluación o caídas que requirieran visitas médicas. ¿Qué resultados obtuvieron entonces? Los niveles basales de 25H vitamina D fueron de 77 nanomoles por litro. Entonces, en principio, los pacientes evaluados, uno, no eran como aquellos que tienen mayor riesgo de caerse, población en general sana, y 3, tenían niveles muy suficientes de vitamina D. El número de participantes con 2 o más caídas fueron similares entre ambos grupos, 9.8 versus 9, con un R de 0.97 y una P no significativa. Los que tuvieron caída y que tuvieron que ir donde el médico, también un R de 1,0, P no significativa de 0.46. Entonces, es evidente que no se encontró ningún beneficio de la suplementación de vitamina D en este caso. Y los resultados tampoco difirieron entre aquellos sujetos que tenían niveles un poco más bajos de 50 nanomoles por litro versus los que tenían por encima de estos. Entonces, era una población realmente no seleccionada para insuficiencia. Este segundo estudio que les quiero mostrar, nuevamente derivado del estudio VITAL,
habla de los efectos de deficiencia de vitamina D en la ósea, también mujeres que habían sido llevados al estudio vital. Ellos querían era determinar la presentación de vitamina D mejoraba la densidad mineral o la estructura. Acá ya no era algo tan funcional ni de resultados clínicos, por así decirlo, sino más bien a nivel tuvieron una subcohorte de 771 pacientes que eran sujetos que no tomaban medicamentos activos a nivel óseo y que previamente eran sujetos sanos, sin cáncer o sin muscular, y a ellos les hicieron una valoración basal y un seguimiento a los 2 años con seguimiento de la densidad mineral ósea en columna, cadera y densidad total. Que encontraron que la suplementación de vitamina D no tuvo efecto en la densidad mineral ósea en columna, en cadera y tampoco en las mediciones volumétricas, solamente en aquellos pacientes que tenían ya niveles muy bajos de vitamina D, que ahorita se presentan en picomoles en este caso, de 14.2 picomoles por litro, tuvieron un límite en la densidad mineral ósea de la columna con una P de 0.043 y una ligera atenuación en la pérdida de cadera total con una P de 0.044 con la suplementación de la vitamina D. Entonces, hablando de prevención primaria, en especial de pacientes que tienen más bajos de vitamina D, fueron los que eventualmente se pudieron beneficiar en cuanto a mediciones de densidad. Y este gráfico pues nos ilustra lo que en cuanto a fractura de cuello femoral, perdón, en cuanto a densidad mineral ósea en cuello femoral, a nivel de columna, en cadena corporal total, un ligero beneficio a nivel de columna, pero que no fue en ninguna parte. ¿Sí? ¿Qué nos concluyen ellos? Pues definitivamente los estudios no han encontrado un beneficio en la suplementación de vitamina D en la densidad mineral ósea. En este caso, en este estudio mencionado, la mayoría de los pacientes tenían una y que eventualmente podría beneficiarse de la suplementación aquellos que tuvieran un mayor riesgo de fractura, como los que tenían insuficiencia o deficiencia o pacientes realmente con diagnóstico de osteoporosis que no estaban discriminados en estos casos. Dado que en algunos análisis exploratorios encontrado esa atenuación de la pérdida ósea del cuello femoral, pero pues en el paciente osteoporosis plantean que debe haber un umbral por debajo de beneficie la salud ósea, pero eso está debatido. ¿Qué encontramos entonces en la que hay actualmente con respecto a vitamina D y salud muscular? La mayoría de las cosas están debatidas. En prevención primaria no hay unos resultados óptimos y no se ha encontrado un valor que realmente nos diga cuándo se beneficia a un paciente o no de iniciar suplementación de prevenir resultados adversos muscular. Este es un pequeño estudio que me encontré publicado del mes pasado, pero lastimosamente no puedo acceder al artículo completo, pero me llamó bastante la atención dado del estado de la vitamina D y las fracturas incidentales en ancianos, mirando más allá pues de la mineral ósea. Ellos que buscaron examinar en qué extensión las medidas basales de densidad mineral ósea volumétrica y absoluta y los marcadores de función física pueden explicar las fracturas incidentes en ancianos a diferentes niveles de vitamina. Evaluaron 4.309 sujetos desde 66 años, una población un poquito más vieja que los estudios anteriores. La prevalencia de deficiencia de vitamina D, que para ellos estaba catalogada como 30 nanomoles por litro, fue muy alta, del 6% en hombres, por debajo de 30, 11% en mujeres, niveles insuficientes entre 30 y 50 era de 23% para hombres y 28% para mujeres, y el nivel de suficiencia, que por encima de 50, solamente en 71% de los hombres y 53% de las mujeres. ¿Qué concluyeron ellos? Aunque no, como les dije, no pude revisar completo el artículo porque no había acceso a él. Las concentraciones de vitamina D se correlacionaron positivamente
mineral ósea de cuello femoral y marcadores de función física, que en este caso nos es de gran interés como la fuerza de las piernas y el balance, y que eso podrá verse reflejado en el riesgo de caídas y por ende el riesgo de fracturas. Que los niveles deficientes de vitamina D tienen un mayor riesgo ajustado por edad de incidencia de fracturas de cadera, con un HR de 3.1 para hombres, 0.8 para mujeres, y que hay una fractura de cadera con la pobre densidad y la función física, especialmente en hombres. Ya sumando estos factores tanto funcionales como a nivel de estudios de densidad mineral ósea. Finalmente, como conclusiones, pues se ha demostrado que la importancia de la vitamina D en diferentes órganos y sistemas, pero definitivamente no está completamente entendido los resultados en los estudios. Más o menos estudios de hace unas 3 décadas vienen mostrando posibles beneficios del uso de la vitamina D en prevención primaria, pero no se encuentran en otros pacientes. Los desenlaces no son muy claros a nivel osteomuscular, a nivel preventivo, pero pues su papel sí es mucho a nivel de osteoporosis y pacientes de alto riesgo. Esto era lo que quería compartirles el día de hoy en cuanto a lo más en vitamina D. Les agradezco mucho su atención.